Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI del horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director Yamid Amat. La Constitución de 1991, creada por una Asamblea Nacional Constituyente, acaba de cumplir 33 años de edad este 4 de julio. Nos acompaña hoy una de las personas que redactó precisamente esa Constitución, el profesor de Derecho Constitucional, exdecano de la Universidad de los Andes, exdecano de la Universidad Javeriana de esta materia, Gustavo Zafra. Profesor Zafra, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Muy amable, Gerardo, y mil gracias por la invitación de CMI y un saludo a todo tu equipo también. Doctor Zafra, usted suscribió con otros constituyentes, como Carlos Rodado Noriega, como Angelino Garzón, como Álvaro Echeverri Uruburu, que fue de la Alianza Democrática M19, Antonio Galán Sarmiento, hermano del fallecido Luis Carlos Galán Sarmiento, todos constituyentes, una carta de rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, en primer lugar, en un discurso equívoco del actual gobierno, no era claro si se iba a seguir el procedimiento que la misma Constitución establece para su reforma. Pero además porque consideramos todos muy inoportuno que a mitad de un gobierno, en vez de estar aplicando su plan de desarrollo y las leyes que le ha aprobado muy importantes este Congreso, entre otras 3 reformas constitucionales, ojo, y 2 de ellas direccionadas al tema campesino y agrario, en vez de dedicarse a la implementación de estas medidas tan importantes en que coincidieron Congreso, Gobierno y Cortes hasta ahora, pues se lance un poco hacia ese mundo desconocido de una asamblea constituyente que además ejecutaría el nuevo gobierno. Es como dejarle una especie de testamento político a un nuevo gobierno que, entre otras, puede ser un gobierno de fuerzas alternativas al actual. Entonces no está bien que se le fije una hoja de ruta desde ahora a un nuevo gobierno que empezará en 2026. Esa carta que suscribió usted con sus colegas constituyentes, es decir, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, coincide con otra carta que sacaron cerca de 200 personalidades, entre ellas varios exministros también, negando la posibilidad, diciendo ellos que no es necesaria ni conveniente la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el gobierno Petro. Pero, ¿qué es una constitución, doctor Gustavo Zafra? Precisamente una constitución es la estructura fundamental del Estado, no solo en la Carta de Derechos, sino en la estructura orgánica para hacer cumplir esos derechos. Entonces es una unidad inescindible. Hay que mirarla como un sistema y no leerla fragmentadamente. Entonces los constituyentes tenemos mucho temor que, sobre pretexto de unas modificaciones a la parte orgánica, terminen por vía indirecta afectando derechos esenciales y fundamentales de la Constitución, como por ejemplo la alternancia política. Por eso los constituyentes nos opusimos a la reelección presidencial, para decirlo claramente. Que usted recuerda que antes de la Constitución del 91 se permitía la reelección siempre y cuando no fuera inmediata. Y ahí quiero hacerle un reconocimiento al presidente de la época, que aceptó sin ninguna objeción que los constituyentes elimináramos la reelección presidencial aún con un periodo de intervalo. ¿Se refiere usted al expresidente César Gaviria? Evidentemente, jamás hizo ninguna objeción a que se eliminara por la constituyente del 91 la reelección. Después, por otras razones, con el famoso articulito la metieron, y la experiencia colombiana es que las reelecciones en 200 años todas han sido fatídicas. Y yo creo que mucho de lo que nos une a los constituyentes que firmamos esa carta de distintas tendencias políticas es que la reelección es inconveniente en cualquiera de sus formas. ¿Y es que les asalta ese temor? Pues de que de pronto en la constituyente metan ese tema o una ampliación del periodo. Aquí tenemos el tema de que
esto disparan globos todos los días. Entonces usted oye hoy el globo de la Asamblea Constituyente, ayer oyó el del Poder Constituyente, anteayer oyó la tesis del señor Negri, que es un constitucionalista sinceramente marginal en la teoría constitucional. Y donde yo creo que por el camino que van es a tratar de volver esto un referendo, porque con el referendo requieren una votación menor de una cuarta parte del censo electoral y la mitad más uno de esa cuarta. Entonces la jugadita ahí, como se dice, es más bien llevar los acuerdos políticos a un tema de referendo que es igualmente inconveniente. Veo en sus respuestas desconfianza en cuanto a la pretensión que tiene el gobierno del presidente Es que Gustavo un gobierno Petro. lo primero que genera es confianza. Yo le devuelvo la pregunta a Gerardo. ¿Usted cree que hoy hay confianza? Doctor Zafra, la Constitución del 91 fue creada con un consenso político. Evidente, Ahí confluyeron maravilloso. a estudiantes, empresarios y los dirigentes de los partidos políticos de la época que incluso crearon un triunvirato para presidir la Asamblea Nacional Constituyente en cabeza de Horacio Serpa, nombre del Partido Liberal, de la cual usted hizo parte en esa lista de la Asamblea Constituyente. Álvaro pero Gómez lista independiente, ¿no? Yo Correcto. me lancé por el Partido Liberal, pero con mi propia lista, con Doris Eder de Zambrano y Emilio Aljure. Álvaro Gómez de Salvación Nacional, que recogía el Partido Conservador, y Antonio Navarro, quien acaba de dejar las armas junto con Carlos Pizarro, Gustavo Petro, hoy presidente de la República, en ese grupo guerrillero M-19 que se transformó en Alianza Democrática M-19. Consenso. ¿Eso existe hoy para hacer una nueva constituyente? A pesar de la habilidad que le reconozco al nuevo ministro del Interior, creo que le va a ser muy difícil lograr un acuerdo. Para una asamblea constituyente lo veo imposible, y aún para un referendo difícil. Podría haber acuerdo para unas reformas constitucionales puntuales en algunos temas, por ejemplo, en devolverle a los departamentos, distritos, municipios, las eventuales regiones, las entidades territoriales indígenas que las han dejado enmochiladas, las participaciones en recursos nacionales que la Constituyente del 91 aprobó y que por distintas reformas fueron erosionando, sin entrar a controvertir si hubo razones justificadas o no de orden público, de la crisis económica de finales del siglo pasado, pero el efecto final es que la tercera parte de la bolsa que había previsto la Constitución del 91, ojo, para primera infancia, para salud, para educación, para agua potable y para saneamiento ambiental, porque era para gasto social, pues eso se disminuyó casi que en un tercio a partir de los comienzos de este siglo. Entonces ahí yo le doy la razón en parte al actual gobierno de querer volver a reivindicar el concepto de gasto social, pero eso se puede hacer por leyes en el 90% y de pronto con unos ajustes a 3 o 4 normas de la Constitución que vuelvan a revitalizar esa bolsa de recursos para la descentralización y la autonomía. Desde 91, manifiestan ustedes en la carta a los exconstituyentes. Esa constitución política ha tenido 60 cambios en sus artículos. Usted mencionaba ahora 3 en el gobierno Petro. Uno que crea la jurisdicción agraria, entre otros. Otro que les da derechos a los campesinos. Son reformas constitucionales vía acto legislativo, es decir, vía Congreso de la República. ¿Eso es una reformitis que ha afectado el espíritu de la Constitución o no? No, yo diría que nosotros, con la lección histórica de la de Río Negro, no quisimos aceptar la propuesta de algunos constituyentes de declararla irreformable por 10 años. Y dijimos, no, es muy bueno que una constitución sea viva, que se vaya adaptando a las necesidades cambiantes, las velas de la constitución ajustándolas al resultado que se buscó. Y yo creo que ha habido reformas buenas, por ejemplo, las que trataron de mejorar el sistema de partidos, que después, por estas decisiones del Consejo Electoral, pues han terminado otra vez en 33 partidos, pero cosas que se pueden arreglar por leyes estatutarias y no por reformas constitucionales. Basta, por ejemplo, subir umbrales o establecer unos requisitos mayores para las personerías jurídicas, cosas que pueden hacer por ley estatutaria. Entonces yo creo que ha habido reformas buenas a la Constitución del 91. La Constitución, Gerardo, es como una especie de planos
de un edificio arquitectónico. Pero ¿a quién le toca desarrollar esos planos? Al Congreso y a las Cortes, obviamente, y al gobierno con sus propuestas. Entonces yo no le veo problema que haya ajustes constitucionales, pero con la vía del Congreso y obviamente dentro del sistema de control constitucional de las Cortes. Y ahí aprovecho esto. Sí, por eso no lo pueden hacer por decretos de estados de excepción, como dicen que se hizo la convocatoria, la del 91, porque ahora desde hace 32 años la Corte ha sentado el precedente que puede pronunciarse sobre el contenido de los decretos declaratorios del estado de excepción. Y la Corte va a mirar con lupa si eso hay una falsa motivación o si se están alegando conmociones que no son o crisis que no son. Es decir, hay una talanquera frente a cualquier pretensión de un gobierno que quiera pasarse por encima del Estado de Derecho. Constitucional en Colombia, no le quepa duda de eso, Gerardo. Es una corte admirada en el mundo, estudiada en los estados europeos, estudiada en las academias norteamericanas y casi que referente de muchas reformas en las constituciones latinoamericanas. De manera que hay corte constitucional en Colombia y en esa confiamos los ciudadanos y ciudadanas colombianos. Y eso es ante cualquier pretensión de este o cualquier otro presidente que quiera arroparse con la Constitución y meterla a su medida. Lo ha dicho usted muy bien. Es que esto no es contra el gobierno de ahora. Esto es defender el sistema constitucional para 50 millones de colombianos y 52 millones de habitantes, si contamos los migrantes que hoy están bajo la protección de la Constitución de 1991. El doctor Gustavo Zafra, uno de los hombres que ayudó a redactar la Constitución de 1991, en entrevista a CMI, expresando por qué, junto a otro grupo de constituyentes, rechaza la idea y la tesis presidencial de una asamblea constituyente. Gustavo Zafra, constituyente de 1991, uno de los hombres que redactó la carta política que rige hoy a la nacionalidad colombiana y que tiene 33 años de edad. Una constitución muy joven, doctor Gustavo. Bastante joven, cuidémosla para que llegue a su adultez igualmente de bien. Frente a los requerimientos que usted dice, ¿le asiste algo de razón al gobierno en querer introducir algunos cambios que el Congreso no ha desarrollado? ¿Qué cambiaría usted y qué avalaría usted de lo que busca el gobierno? Yo diría que el gobierno tiene la preocupación que el gasto social no se descuide. Y ahí creo que el gobierno tiene razón porque los 12 millones de votos, un poquito más que sacaron para ser elegido el actual presidente, buscaba muchas esas aspiraciones y reivindicaciones de algunos de los grupos que han sido tradicionalmente vulnerados en Colombia. Y entonces esa es una reivindicación válida. Le voy a poner un ejemplo. Sí, señor. En las leyes orgánicas de autonomía territorial, tradicionalmente se llega al capítulo de las entidades territoriales indígenas que lo consagramos en la Constitución y se dice en un artículo, esto lo solucionaremos en la próxima ley. Una especie de ley orgánica telenovela, le explico yo a mis estudiantes. ¿No? En la próxima ley lo solucionaremos. Hay una sentencia de la Corte con ponencia del actual presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Reyes. José Fernando Reyes. Y el magistrado Reyes dice, mire, Congreso, lo exhorto la Corte a que en 2 años, sinceramente, den cumplimiento al artículo de la Constitución del 91. Lo mismo, por ejemplo, sucede, Gerardo, con el tema del agua potable. ¿Cómo es posible que todavía en Colombia el 40% de la población tenga dudas sobre la potabilización? Lo que le decía, ¿cómo es posible que el 50% de nuestros niños en primera infancia, entre 3 a 5 años, no tengan una respuesta del Estado? Entonces yo sí creo que ahí hay una agenda que por leyes, entre otras, se puede desarrollar. Pero si el gobierno actual quiere tener una seguridad de unos mínimos presupuestales, pues lleve a la Constitución esos mínimos presupuestales. Pero estoy seguro que el Congreso le colabora por medio de actos legislativos en esos 3 o 4 artículos para ponerle una base mínima de derechos fundamentales
a los 50 millones de colombianos, más los 2 millones de migrantes que tenemos, que también tienen derecho a esa protección. Doctor Zafra, la Constitución en su artículo primero dice que Colombia es un Estado descentralizado con autonomía a sus entes regionales, pero las contrarreformas lo que han hecho es volver a concentrar el poder y a centralizar el poder administrativo colombiano. Yo lo digo con mucho cariño porque es una institución muy respetable, pero es que todo el país no cabe en la 13,26 en planeación nacional. Entonces, planeación nacional tiene que entender que ya hay unos centros de poder en Colombia técnicamente tan buenos como el equipo de planeación nacional, que le debe dar confianza a ellos. Voy a poner un ejemplo con Bogotá. Sí, a Bogotá hay que dejarla que Bogotá decida su propio camino. No hay que estársele metiendo hasta en la carrera séptima, decirle pues qué hace con la carrera séptima Bogotá, para ponerle solo un ejemplo. Y lo mismo con la costa Caribe. Barranquilla es un epicentro muy importante de desarrollo, acaba de ser premiada como estructura portuaria a nivel mundial. Con Buenaventura los caleños esperamos que Buenaventura vuelva a tener un trato adecuado, porque no lo tiene. Y obviamente tiene todo el derecho la gente de Buenaventura que no se la mire solo como si fuera un muelle. Y por supuesto, la gente de la frontera de Santander y norte de Santander tiene derecho a que el gobierno le ayude a manejar el tema de la migración venezolana. Porque no se trata, más faltaba de cerrar la frontera. Son hermanos venezolanos que en su momento nos ayudaron en los años 80 cuando el papel era al revés. Y lo mismo con la frontera ecuatoriana. Entonces hay que dar un mensaje, es que la 13,26 entiende que hay otros centros de decisión tan importantes como ellos, con técnicos tan bien formados como ellos. Sigue el tema del centralismo en un tema fundamental, que es la corrupción en Colombia. Desde Bogotá se dice es que allá en provincia roban, pero acá también lo hacen, y con mayúsculas. Pues los grandes escándalos han sido nacionales y no locales. Le agradezco, Gerardo, que lo diga. Ahí le voy a dejar la cuñita al externado. Juan Carlos Henao, que en paz descanse, mi gran amigo, 4 tomos sobre la corrupción en Colombia. Ojalá todos los abogados nos lo leyéramos. Ahí va la cuñita para el externado. Doctor Zafra, ¿qué es poder constituyente y qué es asamblea constituyente? Y le hago la pregunta en relación con una publicación que hizo en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro, en el sentido de decir, antes de constituyente, poder constituyente. Es que como Petro cambia como de partitura todos los días, pues no sé la pregunta a cuál de tantas se refiere, pero te contesto. El poder constituyente del pueblo quedó reglado en la Constitución. Existe el poder constituyente, pero el pueblo que lo ejerce se manifiesta dentro de los parámetros de la Constitución. 3 formas. Democracia representativa, porque finalmente a los congresistas los elige el pueblo. Segunda forma, referendo, que puede ser convocado por ciudadanos o a través de el gobierno mismo, o obviamente iniciativa de X número de congresistas. ¿Y qué pasa? Que el proyecto debe pasar por el Congreso, redactarse la norma para que el pueblo se pronuncie. Ojalá no sean muchas, porque le pasa lo que le pasó al referendo del expresidente Uribe, que pasó una pregunta y todas las demás se hundieron. Y la otra, la Asamblea Constituyente, que ahí está. Lo importante es que el temario sea muy preciso para que no suceda lo mismo, pero no en la mitad de un gobierno, eso se hace comenzando un gobierno. Son las 3 formas de modificar la Constitución, de alterarla en algunos de sus artículos, que son acto legislativo, Congreso de la República, referendo tiene que ser por ley, Congreso de la República, y Asamblea Constituyente, ley, Congreso de la República. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya un cambio constitucional sin que pase por el Congreso de la República. Lo otro se llama nacionalsocialismo, se lo inventó un teórico muy respetado como constitucionalista, pero que Hitler usó. Estamos hablando del nazismo, ¿ok? Es decir, pasarse por encima del Estado de Derecho. Es un golpe de Estado, eso es dictadura, eso no le cambiemos el nombre. ¿Usted cree que un gobierno como el de Gustavo Petro podría pasar por encima del Estado de Derecho? Creo que Colombia tiene instituciones y espero que el presidente Petro, que colaboró en la Constitución del 91, nos ayude a mantenerlas. A propósito, doctor Zafra,
¿Qué diferencia hay entre el Estado de Derecho de la Constitución de 1886, la de Rafael Núñez, que rigió Colombia durante 105 años, y Estado Social de Derecho, que rige desde 1991 y tiene 33? Que precisamente los derechos de contenido social como la salud, la educación, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda y al empleo, también son derechos fundamentales y como tales susceptibles de protección por vía de tutela. En estos días en un foro en la Luis Ángel Arango yo hacía esa observación, que la relación derecho y economía, ojalá los órganos del Estado y las ramas comencemos a manejarlos mejor, porque hay unos lenguajes híbridos que a veces, y me incluyo, los abogados tenemos dificultad para integrarlos y sistematizarlos. Pero nuevamente, para contestarle la otra pregunta, en la vieja Constitución del 86 no nos olvidemos que 70 años estuvo congelada porque el presidente ejercía por estado de sitio la función legislativa y el ministro de Hacienda llamaba a su secretaria doña Elvia y le decía: venga doña Elvia, vamos a legislar. Entonces el cuentico de que la Constitución del 86 estuvo vigente no es cierto. 66.5% de su tiempo pasó congelada. No digo la frase irónica de un expresidente por respeto a él, porque ya falleció y no me autorizó nunca a decirlo, pero estuvo congelada la Constitución del 86, 70 años. La diferencia entre una y otra es que en esta el Estado está al servicio del ciudadano y no el ciudadano. Yo diría que el ciudadano también está obviamente en la obligación de cumplir sus derechos y de no abusar de sus derechos y respetar los derechos ajenos. Entonces el ciudadano también tiene sobre todo deberes tributarios. Usted me dio esta oportunidad. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el reportaje que sacó el doctor Pardo, a quien respeto, pero es devolver el sistema tributario. ¿A qué Pardo se refiere? A Santiago Pardo. Santiago Pardo, devolver el sistema tributario a la época anterior a las reformas tributarias sociales. En eso defiendo la reforma de José Antonio Campo, que por otras razones ha tenido dificultades. Pero el principio de progresividad tributaria lo aplica todo Estado decente, democrático del mundo. Y ese es un concepto que hay que construir mejor, el de progresividad tributaria, porque trabaja es con tasas efectivas y no con tasas nominales. Es qué porcentaje real de sus ingresos usted está pagando y no el nominal antes de las deducciones, exenciones y demás descuentos que el sistema tributario actual tiene. Doctor Gustavo Zafra, de lo que usted ayudó a redactar de la Constitución de 1991, si hoy tuviese la oportunidad, ¿lo cambiaría? Creo que sinceramente mantendría un poder mayor en los territorios, llámese departamentos o regiones, porque ahí sí no muevo, como se dice, mis naves. Si el país está preparado para ir al modelo regional, bienvenido, pero ojo, con un orden público controlado, porque no podemos ser tan ingenuos de que en este momento tenemos control territorial sobre todo el territorio del Estado, porque todos sabemos que eso no es cierto. Y hay unas instituciones que surgieron con la Constitución del 91. El Banco de la República, la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, que algunos quieren acabar. ¿Usted sería partidario de acabar el Ministerio Público? De rediseñarlo de pronto, porque ahí me hizo recordar usted mucho las tesis del antiguo defensor del pueblo y magistrado de la Corte, que dice que hay como una especie de dúplica entre Ministerio Público y Fiscalía. Jaime Córdoba Trigueño, se refiere usted. Jaime Córdoba, exactamente. Y yo creo que uno podría extender eso al tema de Defensoría y del mismo Ministerio de Justicia. En Estados Unidos, con una sola entidad, manejan lo que aquí hacemos 4. Respetable, no tenemos que copiar, ni más faltaba, pero en Estados Unidos es una. Aquí es 4, y Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y los otros 52. Ese bebé, que ya es un adulto de 33 años, sí. ¿Qué diagnóstico hace usted de su salud hoy? Como padre que es usted de esa Constitución. Goza de buena salud porque hay instituciones, y lo más lindo es cuando usted ve un estudiante como los míos, aún niños, porque no todos tienen 18 años de edad, y ahí voy a hacer una pequeña cuñita, con la Constitución en la mano haciendo valer sus derechos hasta frente a la misma universidad.
Eso está muy bien. De esos 300... Y le voy a decirle cuál es mi cuñita, Gerardo. La mitad de mis estudiantes eran menores de 18 años en primer semestre, entonces ellos no podían votar. Me acordé de Fernando Carrillo allí. El debate con Fernando era por qué no bajamos la edad de ciudadanía a 16 o 17, y por eso la norma para conciliar quedó en que por ley estatutaria el Congreso podría reducir la edad a 17 años para que los universitarios todos puedan votar. ¿Con qué argumento yo le digo a la mitad de mis alumnos usted no puede votar y a la otra sí, si están sentados en la misma clase? Y muy brevemente, doctor Gustavo Zafra, la última pregunta. De esos 380 artículos de la Constitución, ¿cuál es el que a usted más lo enamora? El 13, ¿Qué es del cuál? derecho a la igualdad. Todos somos iguales sin distinción de sexo, raza, opción, religión, partido político u otras. El doctor Gustavo Zafra, constituyente de 1991, padre de la Constitución del 91, uno de los hombres que lo ayudó a redactar. Muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gracias, Gerardo, y a todo tu equipo. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.